Isabel, bueno, pues es el último partido que juega con el Mar Alicante, el último partido que ella ha considerado estar en activo. Yo no voy a explicar quién es Isabel Ortuño, no lo voy a explicar. Soy incapaz de explicar quién es Isabel Ortuño, 105 veces internacional, campeona de Europa, ha ganado todo lo ganable y lo inganable. Y en el Mar Alicante ha sentado cátedra. Ha sido algo impresionante, ha sido una mujer discreta, ha sido... anoche se le avisó que tenía que estar aquí, no quería, ¿vale? Alejandro, el director deportivo, bueno, pues la tuvo que llamar para decirle que estuviera. No quería decir nada. Isabel, queremos darte las gracias. El Mar Alicante te quiere dar las gracias. El Mar Alicante quiere decirte adiós, pero también quiere decirte hola. Y el Mar Alicante ha tomado la decisión de retirar tu camiseta. La camiseta número 17 no la va a volver a vestir nadie más. Es tu camiseta y lo único que tenemos son palabras de agradecimiento para tu compromiso, con tu compromiso con el club, para tu compromiso con el balonmano femenino, y lo único que sabemos es darte gracias. Te haremos entrega de la camiseta al final del partido, como no podía ser de otra manera. Hablando ayer por la noche con mi padre, que yo lloro enseguida. Estábamos hablando de la posibilidad de poner las camisetas en la... Bueno, no sé si lo sabéis, que yo dentro de 2 meses me caso, y entonces hablando de poner las camisetas en mi casa y eso, que quedaría guay y tal. Y bueno, pues ya tengo la primera. Es tuya. Creo que Alicante nunca te lo agradecerá bastante, y creo que el Mar Alicante nunca te lo agradecerá bastante. Por eso no quería venir, porque yo sí que me pongo a llorar enseguida. Sí que cualquier cosa me pongo a llorar, y voy con el coche, me pongo a pensar, me pongo a llorar, y así mi movida, pues es así. Pero bueno, yo de todas formas, yo no quería venir simplemente porque creía que todavía queda un partido, y era un partido como cualquier otro, ¿no? Y tampoco quería dar a conocer que me lo quería dejar, porque a mí todas estas cosas no me gustan. Siempre he querido estar como por detrás, ¿no? No me gusta tampoco llamar la atención. Pero bueno, yo también imaginaba que era lo lógico y lo normal, ¿no? Y bueno, pues he estado 4 años en el Mar Alicante, igual que he estado en otros clubes, pero sinceramente Elda y Alicante han sido los clubes que verdaderamente en los que he disfrutado, y en donde yo creo que más he dado mi nivel. Estuve en Dinamarca y también lo hice muy bien. En mi segundo año fue, yo creo que un buen año en el juego, pero sinceramente, pues bueno, Elda y Alicante pues han sido los que realmente creo que he demostrado que Isabel Ortuño pues era una jugadora de nivel. Por lo menos eso he intentado. Bueno, yo creo que con el esfuerzo pues todo se consigue. Durante mi vida deportiva sí es verdad que he pasado pues por malos momentos, porque las lesiones y todo eso me ha llevado a estar momentos parada, pero también he aprendido que de todo eso pues me ha hecho esforzarme, me ha hecho ser más consistente en mi trabajo, y creo que gracias a todas esas lesiones pues en estos momentos he conseguido todo lo que he hecho durante este taller. Y nada, pues daros las gracias de verdad, porque también digo una cosa, que yo me dejo el balonmano a nivel de juego, pero sí es verdad que me gustaría seguir en algo, o sea, no desvincularme totalmente, porque creo que para mí sería muy fuerte hacer ese cambio de vida y estar haciendo algo, intentar ayudar en todo lo que yo puedo saber o puedo entender, mi forma de entender el balonmano. Y si yo, hablando con Alejandro, ellos en ningún momento me han puesto ningún pero ni nada de nada. Entonces, pues si yo tengo la oportunidad y pudiera, pues sí es verdad que me gustaría estar un poco vinculada en el tema de algo de entrenamientos, o no sé, en estos momentos tampoco lo tengo nada. Tengo que decir que creo que se nota por mi voz, que estoy un poco tocado, tengo algo de fiebre, pero yo tenía que estar ahí. Tenía que estar aquí por 2 motivos. Primero, porque he convivido contigo cuando era vicepresidente del club, y luego he tenido la suerte también de convivir contigo como concejal.
Los 2 últimos años no han sido años fáciles, ni desde el punto de vista... Bueno, podemos decir que el anterior, desde el punto de vista deportivo, sí, fue muy bonito. Llegamos a esa final de la Recopa de Europa, a esa semifinal donde prácticamente te dieron todas las que había encima del campo. Me comentaba el amigo Tony que, vamos, parecía una película de estas de los 300, está aguantando allí tirando para adelante con el equipo. Pero este año además, la competición regular, bueno, tenemos ese partido que vamos a jugar el fin de semana que viene. Los agustinos creo que es una decisión muy acertada. El deporte base tiene que ir de la mano del deporte de élite. Lo he dicho en infinidad de ocasiones. Desde luego, por ambas partes se va a obtener un beneficio y estoy seguro que tras ambos partidos pues tendremos a un Agustinos, campeón, y tendremos a un Mar Alicante en la competición europea el año que viene. Estoy seguro, y desde aquí pues le pido a todos los alicantinos y alicantinas que les guste el deporte, que les guste el balonmano, que acudan el próximo fin de semana a los Agustinos a presenciar ambos partidos. Y te decía, Isabel, que durante estos 2 años, en los que deportivamente ha habido un año bueno y en los que económicamente han sido 2 años muy difíciles, tú has demostrado, o a mí me has demostrado, que eres una gran persona dentro y fuera del campo. Yo creo que te has definido a la perfección. Te gusta estar en la sombra, te gusta estar trabajando por y para el equipo. No asumes ningún punto de vista como que eres la jugadora élite, sino que eres una jugadora más, cuando todos sabemos que en muchos momentos difíciles, el fiel de la balanza has sido tú. Eres la que has puesto esa pizca de sentido común, las que has tirado para adelante, vamos a jugar, que lo nuestro es hacer deporte, que al final se va a solucionar. Aunque quizás tú te pensarás que no lo sabíamos, pero sí que lo sabíamos. Es decir, muchas veces la cara es el espejo del alma, y a ti se te notaba que tú vivías por y para el deporte y por y para el Mar Alicante. Vas a seguir estando, yo estoy seguro, vas a seguir estando. Y si me permitís, y dado que soy concejal de fiestas y deportes, pues con Isabel Ortuño hemos tenido una gran bellea durante los años que has jugado. Has dado calidad, has dado sentido común, has dado cariño por el deporte, y muchas veces desde el anonimato total y absoluto. Por supuesto que como Mariano vas a tener un amigo aquí en Alicante para donde quieras, como concejal de deportes también. Me alegra haber escuchado tus palabras de que no estás en la idea de desvincularte al 100%, y decirte una cosa, que emocionarse y llorar no es malo. Porque emocionarse y llorar lo único que significa es que lo vives y que lo sientas. Y a mí también me pasa, o sea, quiero decirte que es algo que lo llevas dentro, y para ti el deporte ha sido lo máximo, y el Mar Alicante, y a mí me ha sorprendido porque en más de una ocasión, pensando, claro, en los equipos donde tú has jugado, las competiciones en las que has participado, muchas veces me llamaba la atención como jugando con el Mar Alicante, pues cómo sacabas esa rabia, es decir, bueno, pues alguien que podría pensarse que ya con lo vivido por ella, y se te ha visto. Yo creo que si todas las jugadoras de todos los equipos jugaran con tu rabia, eso sería deporte de calidad como que te has traído al pabellón Pío de Ser. Como Mariano, darte las gracias, y como concejal de deportes. Pero yo creo que es un buen momento, y te voy a decir por qué. Por varios motivos. Como os he dicho, ya dentro de 2 meses tomo la decisión de casarme, que yo creo que ya es hora, y ese cambio que voy a hacer, he pensado que sería bueno, ya que hago ese cambio de irme a vivir a otro sitio y dejar, o sea, no estar con mi familia en casa, voy a cambiarlo todo y hacer un cambio en mi vida radical. Y ese es un motivo, y el otro por el que todos conocéis, que bueno, son 30 años, ya hay problemas físicos por todos los lados, y queréis o no, pues igual a mí no soy una jugadora que no se me nota, que igual en la pista me ve y que me ve muy bien, pero realmente yo tengo mis problemas, los llevo padeciendo hace mucho tiempo, y por ejemplo Alejandro es uno de los que verdaderamente sabe lo que hay, y entonces eso también hace que llegue un momento que te plantees la vida de otra forma, y que no solo hay que padecer, no solo que hay que sufrir, ¿no? Y entonces, por eso, esos 2 motivos son los que me ha hecho cambiar ya de opinión. Y también por la situación que hay en estos momentos en el balonmano. Creo que es una situación lamentable, que todo esto va cada vez para abajo, que la gente está emigrando a otros sitios a jugar, y ya no es esa motivación que tenías en aquellos tiempos cuando te ibas a enfrentar con un equipo y tenías esa cosa, ¿no? Nosotras llevamos un año muy malo, pasándonos muy mal a nivel económico, y las que verdaderamente lo estamos sufriendo somos nosotros y los que están a nuestro alrededor.
y se está haciendo una bola de negatividad que está afectando a todas las jugadoras. Entonces ya, pues ya te digo, es una sensación ya de a veces de decir, es que esto ya no tiene a veces sentido, ¿no? Y bueno, pero yo ya te digo, esto último que os acabo de decir es algo que os he comentado, pero que realmente a mí no me ha afectado nunca porque siempre he intentado estar fuera de todos estos de nivel de problemas económicos, siempre he intentado que no me afectara porque para mí realmente lo que siempre he querido, aunque no se esté cobrando, siempre he querido jugar y siempre he querido ganar y bueno, hay gente que se lo toma de otra manera, pero para mí eso es secundario. Isabel, en un día como este tan especial para ti, no sé, he llegado un poquito tarde, igual lo han comentado antes, ¿no? Pero está el vicepresidente, está el concejal de aseo vicepresidente, está el director deportivo, el gerente. Echo de menos a una persona importante, ¿no? Que es el presidente Toni Navarro. ¿Se sabe por qué no ha venido? No. Sí, está con problemas, todos conocemos los problemas de salud que tiene Toni Navarro. Le han retirado toda la medicación y está intentando pues que no tener ningún altibajo ni nada. Tiene que ser una persona normal. Le han retirado la medicación, toda la medicación. Yo tampoco sé si soy quien para hablar de ello, pero sí, Toni ahora mismo no puede tener ningún altibajo y bueno, está con problemas de salud y en breve pues se presentará. Isabel, el minuto, el segundo, cuando dices no va más, ¿cómo fue y a quién se lo comentas? ¿Con quién tomas esa decisión? Es que, como te estoy diciendo, es una decisión que la llevo tomando desde hace ya varios años. Entonces, esto ha sido, pues, que lo iba diciendo, pues, una semana, mamá, te la idea, por ejemplo, mamá, te la idea, que ya me lo dejo. Y ha sido así, o sea, que no ha sido decir en el momento, me lo dejo. Es un pensamiento que llevaba de hace tiempo. Y ya tengo que llegar, pero de todas formas, yo sé que tenía que llegar. Tarde o temprano tenía que llegar. Yo también tengo que ser consciente de que yo no tengo el cuerpo que puede tener cualquier persona que no ha estado nunca lesionada y que no tiene problemas físicos. Entonces, yo tenía una cosa muy clara, que yo no me quería retirar cuando yo no me viera capaz de hacer ciertas cosas que antes sí que hacía. Entonces, yo siempre he preferido retirarme cuando me veo capaz de hacerlo todo, ¿sabes? Te lo digo como admirador tuyo. El balonmano no pierde a una jugadora. El balonmano femenino pierde a Isabel Ortuño, que fue mucho más que una jugadora. Bueno, cada uno, ¿no? Yo sé que hay gente que me tiene aprecio, que me quiere, que valora mi trabajo, y también evidentemente hay gente que bueno, que yo, mira, no soy de mirar cosas ni de leer cosas porque nunca me ha gustado ni meterme en internet ni eso, pero también sé hay gente que está en contra mía, no sé tampoco el porqué, ¿no? Pero bueno, esto supongo que en la vida pasa así, sí. Son los menos y no los conozco. Sí, no, tampoco nos interesa, ¿no? Pero bueno, ya sé que siempre de ti he tenido ese cariño, ¿no? Porque en la mirada se ve. O sea que, bueno, de ti yo creo que de todos. Y creo que he demostrado que bueno, que soy una persona humilde y que soy una persona que ha intentado hacer todo lo posible. Hay días malos, evidentemente, hay días buenos, días que se juega mejor, días peor, pero mi constancia siempre ha estado ahí. Pero la mirada de este periodista no es un mérito de este periodista, es lo que tú te supiste ganar, por lo que nos entregaste en cada uno de los partidos y fuera de los partidos. Pues me parece muy bien porque eso es lo que intento transmitir. Lo has conseguido. Isabel, si has dicho lo que te tapan en el line, si a lo mejor te tuvieras que quedar con un día o con dos de tu etapa profesional, ¿con cuál sería? Es que en Elda, por ejemplo, he pasado muy buenos momentos porque he jugado con jugadoras de toda la vida, ¿no? O sea, con jugadores desde que las conozco desde pequeña. Entonces en Elda he tenido muy, muy buenos momentos. Y luego en Alicante también, pero ha sido en general, ¿no? He tenido buenos momentos en todos los juegos que está. Por ejemplo, cuando jugué en Dinamarca, pues el día que ganamos la Champions fue un momento muy especial. Y en Alicante es que también ha habido momentos muy buenos porque, por ejemplo, el año pasado en competición europea, todos los partidos, por ejemplo en Rusia, fue un partido que lo vivimos mucho y luego, bueno, en la celebración pues lo disfrutamos un montón. Es que ha habido, no te sé decir momentos, ¿sabes? En especial, ni anécdota ni nada, ha sido algo en general. ¿Y tienes alguna semillita clavada?
No sé si con la selección, con algo, ¿tienes algo? No. No, porque como le he dicho a él, siempre he intentado hacerlo lo mejor posible, mejor o peor, pero he intentado dar todo. Sí es verdad que me hubiese gustado quizá el año pasado pues haber ganado, ¿no?, la competición europea, lo tuvimos muy cerca, pero también éramos conscientes de que jugábamos contra un equipo muy, muy fuerte, ¿no? Y pues sí, quizá esa espinita de no haberme dejado el balonmano, no habiendo conseguido algo así un poquito más importante con el Mal Alicante, pero no, la verdad es que no. Estoy orgullosa de todo lo que he hecho. Isabel, ¿te puedo pedir un favor? Claro. Cásate rápido, ten hijos Sí, rápido verdad. y No, regálanos no. una Isabelita, Hijo que de- necesitamos en el balonmano femenino. Regálanos una Isabelita. Yo de momento no, madre mía, tengo que disfrutar un poquillo que no sé, vosotros igual no lo vivís de otra forma, pero también depende de cada jugador, ¿no? Pero la vida de una deportista y sobre todo a este nivel requiere muchos sacrificios y es verdad que realmente no tienes vida social, ¿no? Y eso es lo que sí que echo de menos. Gracias por todo. A ti.